Ok, siendo las 15:05 según mi reloj, comenzaremos la sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos los asistentes. Una pequeña introducción antes de darle la palabra a Marcelo Cabello, que será nuestro speaker del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Núñez, coordinador técnico regional del Bien Público Regional LACPAZ y subdirector de tecnologías del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS. Eh, la sesión del día de hoy es la tercera de un ciclo número 2 de capacitaciones que estamos llevando a cabo. Hoy venimos repositorio con Marcelo Cabello. Un breve recordatorio, este ciclo de capacitaciones se enmarca dentro de lo que es la convergencia de las iniciativas que estamos llevando con OPS, con el BIT, con el proyecto LACPAZ, con Raxel también, y este proyecto en particular que es el OPS de DCC. La idea es que todos los habilitantes y todos los ciclos de capacitaciones que vayamos levantando desde uno u otro proyecto se entreguen hacia toda la región. Por eso que estamos aquí hay gente de LACPAZ y hay gente de OPS, de DCC. A pesar de que cada vez ya los países son más coincidentes en el listado, todavía hay algunos que están en un proyecto y no en otro. Les quiero compartir este slide antes de comenzar, un poco una visión hacia el próximo año, qué es lo que esperamos y que estamos coordinando con BIT, con OPS, hacia qué es lo que queremos probar de aquí a mitad del próximo año en una eventual segunda Conectatón. Estamos barajando tres tracks para una segunda conectatón. El primero tiene relación con un resumen de paciente basado en el perfil IPS y este es el que trabajaremos fuertemente desde el proyecto LACPAZ. Estamos a puertas de comenzar a trabajar en los desarrollos para luego, por supuesto, comenzar con cada uno de los países a avanzar hacia el compartir estos habilitantes y trabajar sobre las transacciones de lo que es un resumen de paciente internacional. Por otro lado, tenemos el track de DCC, que es lo que estamos trabajando directamente aquí con estos ciclos de capacitaciones. La idea es que podamos eh, replicar a mediados del próximo año en lo que es la Conectatón la emisión de certificados en base al estándar de DCC. Va a ser otro de los tracks que tenemos identificado y que por supuesto que sí o sí hay que testear, se entiende como requerido. Y estamos barajando aún, estamos trabajando en las definiciones un poco de hacer la extensión de un certificado de inmunización, entendiendo que el de DCC es solo para COVID. Queremos ver si se puede adaptar, si hay alguna forma de que podamos extender ese o obtener desde el immunization del IPS los datos asociados a otra vacuna, por ejemplo, fiebre amarilla, un caso de uso un poco que está ahí sonando también. Ese aún está en definiciones, pero me gusta mencionarlo porque para que se entienda un poco hacia dónde vamos con la evolución de los certificados también, ¿cierto? Y con la interoperabilidad entre los países. Sin nada más que agregar, y veo que ya se ha unido más gente, dejo con ustedes a don Marcelo Cabello. Marcelo, tú mismo te presentas, yo te cedo todo el control. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Carlos. Bien, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a esta sesión donde se va a ver, vamos a revisar el tópico de la instalación de un servidor Fire para realizar pruebas con él en relación al proyecto de certificados digitales. Me presento primero, mi nombre es Marcelo Cabello, como ya saben. Yo soy ingeniero en el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, participo como miembro de la comunidad de HL7 y bueno, aparte de eso tengo unas formaciones en Alemania en proyectos en administración de proyectos en informática y tengo un bagaje en informática médica de alrededor de unos 20 años, pasando por hospitales, la atención primaria, etc. Voy a apagar mi cámara porque mi conexión no está muy buena, ¿ya? Y con eso voy a partir con la charla de hoy. El objetivo de hoy es, en esta práctica, vamos a hacer una sesión práctica para que conozcan el proceso de instalación, la habilitación y el uso de un servidor HL7 Fire.
en su rol de repositorio de datos, ¿ya? Y esto va a servir también como, va a servir para el ambiente de pruebas para él o los documentos de DSC del estado de vacunación, ¿ya? Y también vamos a revisar ahí algunas interacciones muy sencillas contra el repositorio, objeto de ir entendiendo un poquito cómo es la dinámica entre el ente que interactúa con los repositorios, tanto para el almacenamiento como el consumo de esta información. Por lo tanto, en esta presentación vamos a cubrir aspectos de la guía de instalación y una demostración práctica que no va a tomar demasiado tiempo, algunas operaciones básicas en Fire y algunos recursos de interés que anteriormente no habíamos mostrado, pero que consideramos importante darle una pincelada para que ustedes los puedan ir estudiando, ¿ya? Como tercer punto, vamos a ver los servicios del repositorio y también el registro existente que propone la guía de implementación y un espacio finalmente para preguntas y respuestas. Por lo tanto, bueno, partiendo con la instalación básica, sencilla de un servidor Fire, nosotros hemos elegido una distribución que es la del Happy Fire Server, que es un servidor de código abierto. Y que ayuda también, bueno, es bastante sencillo de usar y viene con bastantes cosas ya construidas, de manera que puedes desplegarlo sin problema, ¿ya? Y para hacer no menos tediosa la instalación, nosotros hemos estructurado un documento muy sencillo, que es una guía de instalación basada en el servicio Docker Compose, ¿ya? Para ello, como requisitos previos, deben tener instalado el servicio de Docker, ¿ya? Y siguiendo los pasos de la guía se puede instalar el servidor fácilmente en un lapso de 5 a 10 minutos sin mayor problema. El link está en esta presentación, pero quizás también alguno de mis colegas puede compartir el link a la guía, ¿ya? Y está, digamos, el camino para hacer la instalación desde el servicio Docker Compose, y también hay un capítulo, si es que ustedes requieren hacer una instalación más ad hoc, y que eso se hace mediante la descarga del código fuente. Se hacen los cambios, las añadiduras al código fuente de este servicio, se compila y se ejecuta el servidor con los requerimientos que ustedes, digamos, necesiten, ¿ya? Pero como es una instalación básica esto, vamos a ver la primera parte, ¿ya? Y los pasos muy sencillos es primero verificar los requisitos previos. Acá yo les recomiendo, si van a hacer pruebas sencillas, una máquina virtual o una computadora con al menos 2 núcleos de CPU disponibles y por lo menos 4 gigabytes de RAM, el mínimo, y el deseable son 8. ¿Ya? Y bueno, lógicamente en entornos de producción esa cifra podría ir subiendo en función de los requerimientos las cantidades de acceso que reciba el servidor, las cantidades de peticiones, ¿ya? Una vez cumpliendo esos objetivos, y también, obviamente, es la instalación del servicio Docker, el motor Docker, y su servicio Docker Compose. A continuación, se crean 2 archivos. El primero es un archivo de variables de entorno, es muy sencillo, y el segundo es un archivo Docker Compose, que yo lo he copiado de la guía, y ahora en este minuto me voy a cambiar a una máquina virtual que tengo preparada, ¿ya? Y bueno, lo primero es definir algunas variables de entorno que por buena práctica es conveniente dejarlas en un archivo .env, ¿ya? Y las variables que se están usando solamente son 2, que son un par de es una credencial para una base de datos Postgre, ¿ya? Tanto el usuario como el password. Eh, Quiero destacar acá que el servidor que vamos a instalar acá está basado como ocupan una base de datos por detrás, está basado en una base de datos Postgres, ¿ya?
sin perjuicio que ustedes definan, si definen utilizar otra base de datos, perfectamente lo pueden hacer haciendo el cambio en la configuración. El otro archivo es un archivo denominado docker compose.iml, y les voy a mostrar ahora aquí la estructura. ¿Ya? Esta es la estructura de un archivo para contenedores de Docker, donde declaramos acá una red interna de trabajo, los volúmenes, ¿ya? Y a continuación se declaran los servicios que vamos a utilizar. Como yo les había dicho que íbamos a utilizar una base de datos, yo declaro el servicio de base de datos acá, basado en un Postgres 11, ¿ya? Sobre un sistema Alpine. Y acá, digamos, se traspasan como variables, ¿cierto? Los datos que yo había generado en el archivo anterior, en el punto .env, ¿ya? El segundo contenedor es el servidor Fire, ¿ya? Para lo cual nos hemos basado en una imagen específica que es la versión 6.1.0, ¿ya? También lo declaramos dentro de la misma subred de los contenedores, ¿cierto? Y lo que tienen que tener aquí, precaución, si es que van a hacer algún cambio en el motor de base de datos, es estas variables de entorno, ¿ya? Donde, digamos, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un Oracle, un Postgres u otro motor de base de datos de predilecto, ustedes lo que tienen que hacer es el cambio en la configuración en el Spring Data Source.url, ¿ya? Colocando la URL correcta para la base de datos, ¿ya? Con ello declarar el driver class name que está asociado a esa base de datos, y también el dialecto asociado para poder trabajar para que Happy Fire trabaje internamente con el motor de dialecto, ¿ya? Y por último, para no olvidarlo, se expone acá, se exponen los puertos del servidor, el puerto del servidor, que en este caso este par de puertos, digamos, uno obedece al puerto interno del contenedor y otro al puerto externo de la máquina virtual por el cual vamos a hacer el ingreso, el acceso, ¿ya? Una vez con esto lo grabamos, ¿ya? Y podemos hacer una verificación sencilla primero para saber si tenemos bien configurado este archivo, ¿ya? Y con el comando docker compose config, ¿ya? Podemos ver ahí que el archivo se encuentra configurado de manera correcta, y con eso ya estamos listos para ejecutar el servicio. ¿Cómo se ejecuta el servicio? Muy sencillo, se hace con un docker compose app, ¿ya? Y un modificador "-d", que es para ejecutarlo en modo detachado, ¿ya? Es decir, no dependiente de la pantalla, ¿ya? Como es primera vez que lo vamos a ejecutar, aquí me comí una error. Como es primera vez que lo vamos a ejecutar, el servicio lo que va a hacer es hacer un pooling o extraer la información de las imágenes que están en los repositorios públicos, ¿ya? Esto demora un poquito, pero es rápido. ¿Ya? Con ello está haciendo la extracción, la bajada de la imagen del motor Postgres, y a continuación del servidor Happy Fire. Y una vez que hace la descarga, los lanza en memoria, ¿cierto? Ahí están corriendo, ¿ya? Y yo eso lo puedo comprobar con un docker ps-a, ¿ya? Donde ahí puedo ver los contenedores que están actualmente corriendo, ¿ya? Como es primera vez que hemos ejecutado el servicio, puede que haya que darle un poco de tiempo al servidor Happy Fire para que procese toda la parte de la creación de la base de datos, hasta que esté, digamos, operativo. Ya, vamos a echarle un vistazo acá. Ya, lo que estoy mirando acá es el log del servidor Happy Fire, las tareas internas que está haciendo detrás, que tiene que levantar el servicio, tiene que levantar la base de datos, exponer los endpoints, ¿cierto? Y una vez que un par de minutos después ya va a estar operativo. Vamos a darle un momento, porque quiero hacer, mientras está arrancando voy a devolverme a la presentación. Entonces hemos pasado por la creación del archivo Docker Compose, la opcionalidad si
si era necesario modificar o no el archivo, y hemos arrancado el servicio por primera vez, ¿ya? Bueno, también hay unos modificadores para iniciar y detener el servicio, de ahí se los muestro, pero lo que quiero ver ahora es la verificación del funcionamiento del servidor, ya que creo que ya está corriendo. Perfecto, ¿ya? Miren, hay varias maneras, hay dos maneras que creo que son como bien didácticas de comprobar si está funcionando el servidor. La primera, desde la consola de la máquina, pueden hacer un comando curl, ¿ya? Lo apuntan a localhost en el puerto 8080, recuerden que lo habíamos eh, expuesto por ahí el servidor, ¿ya? Y en este caso voy a apuntar a la raíz de un recurso paciente. Me faltó acá un get, disculpen. Esto faltó. Ya vamos a hacer un get. Y lo que obtenemos acá como respuesta es un bundle del tipo search set, ya que es como la respuesta porque lo que está tratando de devolver acá al servidor es una lista de recursos pacientes, ya empaquetada en un recurso de tipo bundle. Lo voy a explicar un poco más adelante para que se entienda. Entonces tenemos esa una manera rápida de comprobar el funcionamiento del servidor, y si ustedes no están con la línea de la consola a mano, se puede hacer accediendo al servidor. Yo sé que lo tengo en esta dirección corriendo, ¿ya? Es la dirección en el puerto 8080. ¿Ya? Y con esto lo que estoy haciendo es estoy llegando a la interfaz gráfica de usuario del servidor Fire, ¿ya? Donde aquí a mi izquierda me aparecen todos los recursos disponibles según la especificación. Aquí me aparece la versión 6.1.0, ¿ya? Y para averiguar también alguna información extra, como por ejemplo la metadata del servidor, el capability statement, que corresponde a metadatos respecto de las capacidades actuales del servidor, se hace apuntando la raíz hacia la expresión metadata, ¿ya? Y aquí lo que se muestra así a grandes rasgos es la información de capacidades del servidor, capacidades de cada recurso y las operaciones asociadas a cada recurso, ¿ya? En cuanto a las capacidades del servidor, podemos comprobar acá que es una versión 6.1.0, ¿ya? Y la implementación es un servidor Happy Fire en R4 que obedece a la especificación 401 de Fire, ¿ya? Y bueno, y todo lo que viene hacia aquí abajo es información de los recursos y las capacidades que tiene cada recurso para hacer operaciones sobre ellos. Bien, tenemos el servidor corriendo, ¿ya? Y este acápite, que no voy a profundizar en él, pero sí es lo que les había comentado, si ustedes requieren hacer cambios precisos, modificaciones precisas al servidor para alterar un poquito su comportamiento, bueno, ahí se pueden bajar el código fuente de la página de Happy Fire en los repositorios GitHub, ¿ya? Y para ello en su máquina deben tener por lo menos un Java JDK17, y un Apache Maven mayor o igual a la versión 3.6. En este minuto está la 3.8 vigente, así que con eso van a andar súper bien. Se descargan el código el código fuente desde el GitHub. Vienen los servidores están versionados ya, así que buscan la versión 6.1.0. Se descomprime ese código en la máquina local. Y bueno, hay unos comandos que son para compilar el código y eso es rápido de hacer y pueden ejecutar el servidor, y para verificar el funcionamiento hacen los mismos pasos que expliqué anteriormente, ya sea a través de la consola con el comando curl o haciéndolo a través de accediendo a la dirección IP del servidor. ¿Ya? Hay unas consideraciones de seguridad que voy a destacar en esta presentación porque me hicieron las preguntas antes, que es cómo se seguriza este servidor, ¿ya? Y esa pregunta, bueno, requiere de esta explicación. Lo que sucede es que Fire es una API REST como tal, ¿ya? Y
es decir, expone endpoints, ¿cierto? Y la manera en cómo se interactúa con ellos, ¿ya? Por tanto, la seguridad no está incluida en este nivel, no es parte de esta capa, y por lo tanto, digamos, esto debe ser resuelto en otro nivel por sobre el servidor, ¿ya? Obviamente, si HL7 Fire, digamos, hace algunas recomendaciones de seguridad y de la privacidad respecto de los accesos y también de las trazas que se generan dentro del servidor a medida que uno va accediendo, modificando, consumiendo los recursos, y para eso hay elementos de consentimiento, de auditoría, de firma de recursos, etcétera. Pero lo que hay que tener súper claro que acá Fire no es un protocolo de seguridad, ni define ninguna funcionalidad relativa a esto. Simplemente es una API que ofrece mecanismos para exponer y operar los recursos definidos. ¿Ya? Algunas operaciones sencillas con Fire, ¿ya? Básicamente bueno, en el link que está acá pueden leer más profundo respecto de las operaciones, pero básicamente son un conjunto de interacciones definidas en esta API, ¿ya? Estas interacciones trabajan bajo el paradigma RESTful, que es es el equivalente al CRUD, ¿ya? Que quiere decir el create, el read, el update, el delete de recursos, ¿ya? Y que eso se traduce en ciertos verbos que uno va a recurrir en la interacción con ellos. Son el get, el post, el put, el delete y el patch últimamente, ¿ya? Y también cuando la especificación no es capaz de satisfacer mediante este paradigma el manejo de los datos, hay otras funciones definidas que son las denominadas operaciones, que trabajan bajo el paradigma RPC, el Remote Procedure, eh, olvidé la sigla, Remote Procedure Call, ¿ya? Y acá se refiere a que cuando se requieren acciones específicas, tú puedes llamar a esa operación, digamos, y generar un comportamiento en el servidor. Acá, por ejemplo, directamente, la guía de implementación de DSC tiene que, en en el recurso Questionnaire Response, tiene una operación denominada Generate Health Certificate, ¿ya? Que lo que hace es una operación por dentro que toma la data de entrada, ¿cierto? Y le hace algún tipo de transformación, ¿ya? Ambos tipos de llamadas, ¿cierto? Responden con códigos HTTP, ¿ya? 200 cuando las operaciones se ejecutan correctamente, 201 cuando un recurso ha sido creado, y también hay códigos de error cuando la operación o la interacción no ha sido del todo bien resuelta. Por lo tanto, en un servidor podemos, por ejemplo, crear un paciente. Vamos a hacer una cosa muy sencilla acá para que después puedan ingresar a otros recursos de mayor complejidad. Lo que tengo acá a mi izquierda es una entrada de datos, que es un recurso basado en PageShell, ¿ya? Tiene aquí algunos atributos, un ID, un active, un nombre, un gender y un birthday, ¿ya? Y son los datos que se desean registrar en el servidor. Y esto se hace a través de un post, que lo que hace es crear un recurso de paciente dentro del servidor, ¿ya? Entonces, a la derecha lo que ven es lo que el servidor responde. Responde con un código 201 creado, y el recurso, a diferencia del original, se le agrega una metadata respecto de la versión del recurso y la última fecha de actualización, ya más un atributo de texto, ya, pero el dato llegó, digamos, preciso hacia el servidor sin problema, con la diferencia que acá hay un ID con el valor 1, a diferencia del ID example que definí, porque en este caso las operaciones POST lo que hacen es el servidor asigna un ID por defecto. Hay maneras de generar un ID particular, si es que lo quiero, pero eso se hace con otro verbo HTTP. En el caso de put, lo que hace es actualizar el contenido de un recurso existente, y para eso
se invoca el put, el recurso, y perdónenme acá, aquí para no confundirlos, aquí se hace contra el ID del recurso, ¿ya? Por tanto, yo podría tener un recurso, quiero hacer un cambio en un recurso, por lo tanto lo envío como, quiero cambiar, por ejemplo, agregar un nombre extra, se hace el put sobre el paychain y lo que ocurre acá finalmente es que el recurso con ID 1 cambia su metadata, la versión del recurso, ¿ya? Y digamos se hace el cambio en el contenido, ¿ya? Para consultar se hace a través del método get, ya apuntas al recurso, paychain en este caso, puede ser otro de la especificación, y a continuación indicas el ID del recurso y esto debería recuperar el recurso en cuestión, ¿ya? Existen obviamente acá otras maneras de consultar los recursos con otros criterios que se les denominan parámetros, los search parameters, ¿ya? Cada recurso presenta un set finito de search parameters y independiente de eso, si ustedes necesiten alguno particular, se puede, digamos, construir y que reaccione según las necesidades de ustedes. Por último, para borrar un recurso, se hace con el verbo delete, ¿cierto? Apuntan al recurso y luego el ID de él, ¿ya? Y lo que va a ofrecer, a diferencia de las salidas anteriores, resuelve como salía una operación, un recurso operation outcome, ¿ya? Donde entrega la información de qué es lo que ocurre. En este caso, el borrado fue exitoso, y recordarles que el borrado acá que se hace es lógico, no es físico, ¿ya? Hay 3 recursos que deben tener ustedes deben estudiarlos y tener comprensión de ellos. Hay más recursos en la guía de implementación, pero yo saqué acá estos que son como son más grandes, porque actúan como una suerte de contenedores, ¿ya? Son 3 recursos. El primero se llama bundle, ¿ya? Es un recurso que se utiliza para contener una colección de recursos. Es decir, yo dentro de un bundle podría tener un recurso paychain, un recurso practitioner, un recurso del tipo de cualquiera de los tipos que la especificación dispone, ¿ya? ¿Y para qué se usan los recursos bundle? Se usan tiene varios cometidos el recurso, depende del tipo o en el modo en que ustedes lo habiliten, ¿ya? Cuando se usa para búsquedas, por ejemplo, es cuando estoy consultando el servidor y me trae una lista, por ejemplo, hago un get de paychain y me trae la lista de los pacientes. Todos esos recursos paychain vienen encapsulados en un bundle de tipo de búsqueda. También sirve para hacer la lectura de historiales de recursos, también para mensajería, ¿ya? Y estos últimos 3 que tengo destacados en negro, que es para documentos, transacciones y almacenamiento, ¿ya? Cuando hacemos la creación de un recurso bundle hacia el servidor, hacia la raíz del servidor, por lo general usamos recursos de tipo transaction o batch, ¿ya? Esos dos cada uno tiene sus diferencias. El transaction almacena todo, o si hay error no almacena ninguno, y el batch es como el proceso batch. Cuando ocurre esto, la raíz del servidor lo que hace es separar los recursos y guardarlos en sus endpoints apropiados. O sea, si viene un paging ahí dentro como transaction o batch, se va a guardar dentro del endpoint de paging y se va a ir a acumular con los otros registros de pacientes. Caso distinto es cuando el bundle se apunta hacia el endpoint bundle, ¿ya? Y en ese tipo usamos uno que es del tipo document, ¿ya? Y lo que hace esto es que los recursos quedan guardados en el endpoint bundle, pero quedan como todos adentro empaquetados, quedan como la caja completa, ¿ya? Y como primer recurso dentro de esa composición, tiene que ir obligatoriamente un recurso composition, que es el que define
algunos metadatos respecto de los otros recursos que vienen incluidos. ¿Ya? Por otro lado está el recurso composition, que lo habíamos mencionado ahí, relacionado anteriormente con Bundle. El composition lo que hace es juntar un cúmulo de información que está relacionada con la asistencia sanitaria y la junta, digamos, bajo un mismo paquete lógico, ¿ya? Esto ayuda a proporcionar una declaración coherente de significado, ya que, digamos, el propio paquetito, digamos, establece su propio contexto, ¿ya? Y posee algunos datos extras como la atestación clínica respecto de quién hace la declaración, y también define otras cosas como la estructura y el contenido narrativo. Este recurso presenta una operación que se va a ver también en la guía de implementación, que es la operación composition, el ID del composition y la operación peso document. Lo que pasa es que cuando ustedes leen un composition a secas por el ID, simplemente va a retornar la metadata asociada al composition, ¿ya? Pero no les va a arrojar el resto de los documentos que tiene empaquetado en ese modelo lógico, ¿ya? Cuando ustedes invocan la operación document, lo que hace es escanear lo que hace Fire es como escanear el recurso composition, buscar cuáles son los otros recursos que tiene imbuido adentro y genera un paquete completo, ¿ya? Composition más los otros recursos, más los otros recursos para mostrarlos como un todo, ¿ya? Así que, ojo, no olviden eso porque se va a ocupar en la guía de implementación. Y por último, no menos importante, no es un empaquetador, pero sí es el document reference, que lo que hace es establecer referencias a documentos de cualquier tipo MIME, se lo encuentran en la especificación, llámese radiografía, archivos PDF, otros recursos, etcétera, ¿ya? Y lo que hace este document reference es proporcionarle metadatos al documento al que está apuntando para que éste pueda ser posteriormente descubierto y gestionado de alguna manera. Como decía, el ámbito de este documento es cualquier objeto que pueda hacerse analizable bajo un tipo MIME, ¿ya? Por lo que va a incluir documentos formales como CDA, notas clínicas, papeles escaneados incluso, y también otros documentos no específicos al paciente, ¿ya? Ahora, pasando al tema de los servicios de repositorio y registro de la guía de DSC. Hagamos un refresco de memoria. Ese es el flujo de la generación del certificado que aparece en la guía. Y las que he destacado en flecha verde corresponden a las llamadas que tienen relación con el repositorio de documentos, ¿ya? También se habla de un Service Registry, que lo que hace es guardar referencias a ese repositorio, y vamos a ver más adelante un poquito una pincelada de cómo es la relación entre ellos, ¿ya? Eso es entonces, ¿cierto? Tenemos que la primera flecha es para la creación de un DSC document, ¿ya? Seguido de eso el almacenamiento del DSC document y también el registro del certificado en el registro propiamente tal, apoyándose en transacciones del perfil IHMHD, ¿ya? Y también tenemos ahí algunas llamadas para consultar o recuperar información de del o los certificados, ¿ya? Eso es el siguiente workflow de la continuidad en la atención, ¿ya? Y miren, yo he simplificado bastante esto para entenderlo, ¿eh? Perdón. Esto por acá. ¿Ya? Según ustedes recuerdan, el servicio se gatilla cuando un usuario, digamos, envía una transacción del tipo Submit Health Event Request, ¿ya? Básicamente es un bundle que adentro contiene un questionnaire response, ¿ya? Y lo envía al servicio de generación de documentos, ¿ya? Este servicio va a recibir el documento y va a efectuar ahí una serie de transformaciones
que finalmente van a terminar como salía en un response del submigel que equivale a un bundle, donde viene adentro un DDCC document con la firma, ¿ya? Lo que hacemos, lo que se hace acá es que el servicio de generación es el que interactúa con el repositorio y con el registro, ¿ya? Vale destacar que tanto que el repositorio y el registro pueden trabajar de forma separada o bien pueden estar en un único servidor Fire. Para propósito de esta presentación, nosotros hemos optado por depositarlo en un único servidor, a objeto de simplificar un poco la interacción y los efectos que va a producir, ¿ya? Bien, por otro lado teníamos que el Storge, el servicio de repositorio, ofrece luego de que el servicio de generación recibe el questionnaire y hace la transformada, ya genera un bundle de tipo transacción, ya, donde adentro, como les había contado, es un bundle de tipo document que obligatoriamente necesita como primer elemento un recurso composition, y dentro de ellos se almacenan los recursos paciente, document reference, immunization, immunization recommendation, organization, y también se le agregan algunos datos extras como el HCID y aquí es donde se procede a hacer la firma del documento. Quería decir algo, pero ya me voy a acordar. Claro, en el caso que nosotros, digamos, en nuestras revisiones y pruebas que hemos hecho, hemos optado por almacenar primeramente los recursos por separados. Recuerden lo que había explicado anteriormente en el bundle, para después tomarlos, ¿cierto? Y empaquetarlos en una transacción única, ¿ya? Y esa transacción única, creo que es la siguiente, ¿ya? Que es lo que ocurre a continuación, porque acá lo que estamos haciendo es almacenando el certificado en el repositorio, ¿ya? Y para después, para acceder a él, nos vamos a apoyar en un Registry Service, ¿ya? El Registry Service debe cumplir con algunas normativas del perfil IHE-MHD, ¿ya? Una de esas es la llamada IT65, denominada Provide Document Bundle, que lo que hace es tomar las referencias que están en el repositorio y expresarlas en este bundle de tipo transaction, ¿ya? A diferencia del anterior, que era de tipo document, este es de tipo transaction, es decir, o se guarda todo o no se guarda nada, ¿ya? Y este transaction, según la especificación de IHE, define un recurso submission set y otros recursos como document reference, binary reference, folder y pagen, ¿ya? Y lo que está entre paréntesis es el nombre real del recurso llevado a la especificación Fire, ¿ya? Y lo que guarda esta transacción son múltiples referencias tanto entre los recursos, ¿ya? Para identificar bien cuál es el contenido que viene, ¿ya? Y también, por último, define una referencia hacia el repositorio donde está uno de estos bundles que contiene el certificado, ¿ya? Entonces, hay cosas internas como, por ejemplo, para entender, el recurso folder, por ejemplo, es el que agrupa los eventos de vacunación, tanto el actual como los anteriores, ¿ya? También guarda una referencia al recurso pagen, que en este caso también este recurso pagen está basado en los perfiles de la guía de DCC, por lo tanto se puede utilizar ese recurso para almacenar la referencia acá, ¿ya? Y también tiene un enlace a un document reference, ¿ya? Interno, ¿ya? Y que lo que hace que es, al llegar acá, me referencia al bundle document que está en el repositorio, ¿ya? Siguiendo con la misma idea, el binary reference lo que ofrece es un document reference también, y lo que ofrece es una metadata para referenciar a un recurso binary, que en este caso lo tenemos asociado a un PDF, no lo hemos
no lo hemos trabajado del todo, pero sí está ese PDF y en algún momento lo vamos a tomar para que quede como en consistencia con la guía, ¿ya? Y los document reference que, como ya saben ustedes, tienen la referencia al bundle y al paciente. Y el submission set, ya que tiene las otras referencias, para explicarlo, para ponerlo en castellano y se entienda bien, se concibe este es como el recibo de factura de un envío de un paquete, ¿ya? Eso para que se entienda rápidamente, ¿ya? Y para la recuperación de los certificados, y ya con esto voy terminando, se ofrecen tres transacciones, ¿ya? Les sugiero que lo leamos de derecha a izquierda para poder entenderlo. La primera es el Retrieve Health Folder, que lo que hace es recuperación de los certificados de vacunación, ¿ya? Y lo que hace esta llamada, se comunica con el Registry Service y lo que hace es recupera los historiales, es decir, va a trabajar sobre el recurso list, que es del tipo folder que habíamos visto en la slide anterior. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, va a recuperar un cúmulo de document reference con datos de vacunación y con esos datos ya podemos apoyarnos en otra de las transacciones para recuperar el evento de vacunación en cuestión. La manera como se está haciendo, como lo hemos identificado, es con un GET hacia el servidor Fire sobre el recurso list y se le agrega los modificadores code, ya con el valor folder y el identificador, del HCID. Otra llamada es la IT68, o sea, una vez que hemos logrado establecer, recuperar el folder de las vacunas, ¿cierto? Podemos revisar ese resultado y con ese invocar a la IT68 y con ella recuperar la información de un registro de vacunación en particular, ¿ya? Ese, digamos, es al evento, ¿ya? Y el tercero, que es un poco más complicado de entender y no voy a entrar mucho en detalle porque lo estamos revisando, es la IT67, que lo que hace es recuperar una referencia, ¿ya? Pero esta transacción en particular opera sobre los documentos de tipo document reference y la verdad se hace un poco difícil recuperar datos a partir de referencias, ¿ya? Por lo tanto, digamos, lo dejamos acá para que lo entiendan, ¿cierto? Pero digamos que hasta el momento no lo estamos estudiando para ver cómo se ejecuta de manera. Lo que entendemos sí que se puede producir a partir de la IT 66 o 68, llamarlo, digamos, indirectamente y no utilizarlo como una transacción directa porque presenta muy pocos criterios de búsqueda, de filtro, ¿cierto? Lo que hacen difícil recuperar. Y bueno, esa ha sido la presentación del día de hoy. Hemos pasado por la instalación sencilla de un servidor Fire utilizando Docker Compose. Hemos pasado por las operaciones básicas de Fire, más 3 recursos de utilidad que tienen relación con la guía de implementación de DSC. Y hemos visto las interacciones que se producen desde y hacia el repositorio DCC y su par, el Registry Service. Así que sin más que nada, doy el espacio para hacer preguntas, dudas que tengan o sugerencias. Gracias. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, Saludos. Fernando. ¿Qué Cuéntanos. tal? No, excelente la presentación y la verdad que no, nada para agregar, solamente que como lo vimos y un poco también lo presentaba Alejandro la semana pasada, este MHD es el perfil base, o sea, es como lo que viene después quienes ya han estado familiarizados con el XDS, es el mismo perfil para los proyectos también de historia clínica. Entonces, vemos aquí una aplicación para el DDCC.
pues bastante interesante porque, y es una de las cosas que como bien público y trabajando pues en conjunto con OPS y SENS, la idea es precisamente en algún momento reaprovechar este ejercicio para hacer los temas de interoperabilidad probablemente con un IPS, ¿no? O con otro tipo de documentos. Como lo vieron, ahí está muy orientado a lo que es el certificado, que es el propósito actual, pero como vimos ahí el documento puede ser otro tipo de documento y la ventaja de avanzar en este ejercicio es que vamos a quedar con las operaciones estándar para la gestión de los proyectos de interoperabilidad país. Entonces, por ese lado creo que nos está dando muy buena posibilidad para los proyectos nacionales. Entonces, es súper clave eh, hacer pues estas instalaciones, revisar las transacciones. Quienes están participando en DSC, pues precisamente hacer la conversión, la generación de este certificado, pero lo que nos está también generando esto es el conocimiento y las capacidades para que dentro de los países se pueda ya en algún momento empezar a almacenar, tener una infraestructura XDS basada en Fire, que es lo que hoy nos explicó muy bien eh, hoy y la semana pasada Alejandro, ¿no? De las transacciones MHD. Entonces, no solamente hacer hacer la relevancia de de este aprendizaje y de esta experiencia que creo que nos va a venir muy bien a todos. Particularmente también contarles un poco, en Colombia revisamos un poco este perfil, pero no se utilizaron un par de estructuras, creo que es el LIST, algo hablábamos la semana pasada, pero definitivamente pues hay que ir hacia lo que están proponiendo ustedes ahora. Muy bien. Gracias, Fernando, por el comentario. Sí, veo en el chat, no hay preguntas específicas, pero sí respecto a la documentación, sí hay un enlace para descargar la guía de instalación de un servidor Fire, ¿ya? Obviamente, si tienen preguntas, estamos acá, digamos, para resolver ahí cualquier duda que tengan de la instalación, ¿ya? Bueno, no lo explicamos demasiado profundo, no fuimos tan profundo en el tema de la interacción con el repositorio, porque sabemos que no todos están no todos tienen el full conocimiento Fire, por lo tanto hemos hecho una presentación muy sencilla de lo que es la interacción con el repositorio, pero espero que esto les ayude, digamos, para que en sus pruebas, digamos, puedan hacer las primeras interacciones con el servidor, de manera que se vayan acostumbrando, soltando la mano con este tipo de transacciones. Más consultas, dudas, si no hay, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Solo entregar una información adicional. Recordar que en la página de Raxel, en la sección de cursos, está disponible el material de estas sesiones. Eh, Hoy queda arriba lo de la sesión anterior que faltaba y al menos el video en español de esta sesión. En la medida que vamos recopilando el material, lo vamos dejando compilado en la sección de cursos. No sé si hay alguien que tenga alguna duda sobre cómo acceder, también nos pregunta inmediato, nos puede hacer esa consulta también por interno. Dejamos el acceso invitado habilitado, por lo que cualquiera puede ingresar a la sección de cursos de estos ciclos de cursos sin necesidad de crear una cuenta, así que es mucho más fácil para ustedes. Y los videos se están quedando también adicional de la página, es un enlace hacia un canal de YouTube, el canal de LACPAS, donde allí también vamos a dejar todo disponible, este y otros materiales que por supuesto desde algunos de los proyectos se vaya generando. Para ver las sesiones, voy a compartir el link acá. Se los dejo en el chat.
Ese es el link, entran a la sección de cursos y ahí pueden ingresar como invitados. Ahí exploran, pueden navegar en los cursos y las sesiones que hay. Está todo el primer ciclo ya arriba y el segundo ciclo lo estamos cargando a la medida también que vamos generando las sesiones. Ahí les comparto el link. Y el del canal de YouTube, creo que si me dan 30 segundos, creo que lo tengo acá a mano. Tu canal, acá está. Debiese ser este. Déjenme confirmar. No nos vaya a mandar a otro lado. Sí, aquí está. Y ahí les comparto también el canal. Ahí están solo los videos. La gracia del Moodle de Raxel es que también quedan las presentaciones y cualquier otro material adicional. Por ejemplo, el vínculo a la documentación que estamos compartiendo ahora. Aquí hay una pregunta, Marcelo, no sé si la quieres leer. De José Luis Guamán. Dice que para la configuración de Spire en un ambiente de producción, ¿cuáles son los requerimientos mínimos a considerar? Es un poco amplia la pregunta porque, bueno, depende del tipo de requerimiento, pero depende de un poco también de cuál es tu caso de uso eh, y qué es lo que va a requerir posteriormente. O sea, puedes levantar un servidor con X características de máquina, de infraestructura, pero también si tienes condiciones ahí, por ejemplo, eh, eh, de respuesta, digamos, con tolerancia a fallo y ese tipo de cosas, a lo mejor tienes que ahí pensar en rodear la solución Fire de otras técnicas de hardware y de infraestructura. Miran, así como para explicarlo así bien sencillo, nosotros cuando hemos levantado servicios más o menos sencillos, lo hemos levantado por lo menos con un servidor con 8 GB de RAM y con 4 núcleos, ¿ya? Bueno, porque con eso nos aseguramos también de que si ante un pic un pic de consulta, ¿cierto? De un acceso, digamos, una exigencia al servidor, sí, va a poder responder relativamente bien. Pero previo a eso, es muy sui generis lo que te estoy comentando, es siempre adecuado adosar un test de estrés a tu infraestructura, digamos, el servidor Fire incluido, de manera que puedas ahí identificar que tu solución no vaya a quedar, digamos, no vaya a quedar corto de recursos. Para recordar que la infraestructura requerida para este proyecto es toda de test. No hay consideraciones de ambiente de producción que para esta fase al menos de implementación inicial y de aprendizaje no son tan exigentes. Eso, por supuesto, lo podemos revisar en conjunto entre los equipos técnicos también de cada país y el equipo técnico de Sense. Tengo Mauricio Figueroa con la mano levantada. Había una pregunta, Carlos, con respecto a si la base de datos tenía que Ah, manejarse por como favor. contenedor. No, no es necesario. No, no se Gracias. requiere que la debe esté como contenedor, puede estar incluso externa. Todo depende del caso de uso, pero si están en la nube, obviamente pueden ocupar un servicio. De hecho, la configuración que mostró Marcelo permite configurar base de datos externa y todo eso. ¿Ya? Todo depende del uso que le van a dar a ese servidor. Y por tema productivo, obviamente, como va a estar cierta data de relevancia clínica, no considerando este caso de uso, considerando otros casos de uso, obviamente tiene que tener ciertas características de seguridad o ciertas decisiones y guardar ciertos logs, ocupar ciertos recursos que tienen que ver con el control de acceso. ¿Ya? Eso. Gracias, Alejandro. Ahora sí, Mauricio tiene la mano levantada. Por favor, Mauricio. Hola, sí, gracias Carlos, gracias Marcelo, está bien buena la presentación. No, mi duda viene más que nada por algo que tiene que ver con si es que existe alguna documentación de algún caso de uso real, si tiene alguna implementación que se pueda como mirar, o alguna documentación de algún proceso o parcial, digamos, pero que haya resultado en algún ambiente productivo con datos reales, como para poder echarle unos digamos. Hola.
Adelante, Fernando. O Marcelo, No, o sea, yo me meto, dale, no sé, Marcelo, cualquiera. dale. No, bueno, ok, tienes el... Bueno, implementaciones, sí, casos hay. No se me viene alguno a la cabeza, pero el que me recuerdo es el de registro de vacunas aquí en Chile. No participé en ese proyecto particularmente, sí lo hicieron mis colegas Alejandro y José María. Pero Pablo sí Pizarro, que hay está presente también en tu Pablo Pizarro, también veo por ahí. Sí, así que y tengo entendido ahí que hay unas experiencias bastante positivas respecto de esa implementación. Está el Pues, proyecto de gracias. Colombia también, lo que comentaba, yo creo Ah, que por ahí va a comentar Sí, Fernando, el proyecto de Colombia también considera ese no lo falla. conocía. Perfecto. ¿Ya? Y lo sí, otro, ahí lo explicamos en la primera clase bueno, en la primera sesión de servidores, que uno siempre supone que va a empezar desde cero, pero en algunos casos ya existe una base de datos, ya sea bueno, con data existente o base de datos antigua, o hay cosas que no se pueden migrar directamente a Fire. Generalmente ahí lo que se hace es que esta presentación que dio Marcelo con respecto al repositorio, existen otras formas de implementar un repositorio, y eso es que se hagan transformaciones internas y que consulte una base de datos con la estructura que sea, y haga la transformación finalmente a recursos, ¿no? Finalmente da lo mismo como tú tengas almacenada la data, lo que interesa es que al momento de intercambiar se haga de manera estandarizada. Ese finalmente es como el criterio que deberíamos llegar, ¿ya? sí, hola. Compartí las guías que hicimos en Colombia. Como les digo, está inspirado en el MHD. Quitamos uno de los recursos, el list en su momento, indexa únicamente con el document reference y guarda un recurso composition. Ese recurso composition es lo que acá en Colombia se le llamó el RDA. Entonces, esas guías están ahí en esa URL que les compartimos. De pronto, y el otro servidor Vulcano es un servidor de test que utilizamos acá en la Conectatón para preparar a los equipos técnicos, y bueno, también el CENS nos apoyó en todo esto. ¿Alguna otra duda, consulta, aprovechar que no, ya estamos pasados 2 minutos? Mm. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, por favor nos pueden hacer llegar, por supuesto, que las mismas vía correo, o aprovechar las instancias de reunión entre los equipos técnicos también para ir levantando todas esas dudas. La idea del material de hoy ha quedado grabado, la idea es que sirva también de tutorial en conjunto con la documentación. Todo va a quedar, por supuesto, en el Moodle publicado a la brevedad. Ya estamos actualizando la sesión anterior, que las presentaciones ya están, y estamos trabajando en los videos en ambos idiomas también. Muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, no duden en contactarnos en caso de cualquier duda, consulta o necesidad, cualquier requerimiento. Terminamos con la sesión de hoy. Muchas gracias, Marcelo, nuestro expositor, y nos vemos. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos ustedes por el tiempo y nos estamos viendo en otra sesión. Hasta luego, chao. Chao.